Hola a todos, ¿cómo están? Muy pero muy bienvenidos a este nuevo video de Te Ayudo Kinesio, en el cual hoy vamos a hablar de miocinética de la flexión de cadera. Vamos a hablar sobre los músculos que actúan de maneras agonista, sinergista y antagonista en la flexión de la cadera. Bien, antes de hablar de agonistas, sinergistas y antagonistas, recuerden que acá les voy a dejar el video para que puedan repasar la clasificación de este tipo de contracciones musculares para que no haya que repetirlos nuevamente durante el video y que se entienda mucho más claro. Bien, vamos a ver acá una imagen del libro Neumann, ¿sí? En el cual vamos a ver una cabeza femoral, ¿sí? En una vista sagital. Vamos a poder observar que hay músculos con sus líneas, ¿sí? De fuerza, de tracción de fuerza, que van a ser músculos que van a estar en líneas rectas y en líneas punteadas. Las líneas rectas van a pertenecer a los músculos flexores y las líneas punteadas a los músculos extensores que vamos a ver en otra clase. Bien, como músculo flexor en conjunto vamos a tener la porción anterior del glúteo menor, ya después vamos a ver si es agonista o sinergista, el psoas ilíaco, el tensor de la fascia lata, el sartorio, el recto femoral, el aductor corto, el pectíneo, aductor largo y, como les dije recién, el recto femoral, ¿sí? Bien, vamos a ver esta clasificación y acá yo les puse entre paréntesis los autores como Capanghi y Neumann que van a diferir según cada autor en cada libro. Por ejemplo, como músculo agonista, con una contracción isotónica concéntrica, vamos a encontrar el psoas ilíaco, el sartorio, el recto femoral, el tensor de la fascia lata, el pectíneo según Neumann y el aductor largo, también llamado mediano o primer aductor, también según el libro de Neumann. ¿Y por qué lo aclaro a esto? Porque como sinergistas, Capanghi considera el pectíneo en vez de considerarlo como un agonista. Y lo mismo pasa con el aductor largo, mediano o primer aductor. Capanghi lo considera sinergista, en cambio Neumann lo considera un agonista. Eso queda a criterio de ustedes, por eso la bibliografía es tan extensa y yo aquí les traigo varias opciones para que ustedes después puedan decidir o puedan preguntar o buscar en los diferentes libros o consultarles a sus profesores qué consideran ellos en cada cátedra, ¿sí? Cada vista de cada profesor es diferente según la bibliografía que utilice. En este caso yo les traigo un popurrí de varias bibliografías para que ustedes puedan tener una vista más amplia. No significa que sea la verdad absoluta de cada cátedra. Así que, nada, siempre lo aclaro por las dudas porque muchas veces me preguntan o me escriben en el privado al Instagram que en clases lo dieron de manera diferente y puede pasar, es normal que cada cátedra tenga su bibliografía o sean diferentes puntos de vista. Si fuéramos todos iguales, el mundo sería un poquito más aburrido. Bueno, como sinergistas seguimos teniendo varios músculos como lo es el aductor corto o segundo aductor, también según Neumann, ¿sí? El grácil y lo que sería el asa anterior, ¿sí? Del glúteo menor y del glúteo medio. Y como antagonista tenemos a los músculos extensores de la cadera que vamos a ver en otro video. Los agonistas y los sinergistas, ¿sí? Son músculos que generan contracciones isotónicas concéntricas. No se olviden de eso. Y los antagonistas, isotónicas excéntricas. ¿Bien? Bueno, como músculos agonistas de la flexión, los vamos a encontrar al psoas ilíaco en color azul, al sartorio en color rojo, al recto femoral en color verde claro, a lo que es el tensor de la fascia lata en color naranja y al aductor largo, mediano o primer aductor en color verde oscuro. Sí, estos van a ser el grupo muscular que va a formar parte de los agonistas de la flexión de la cadera. Y fíjense acá la imagen que les traigo, muy interesante, del libro de Neumann, que se las voy a explicar ahora. ¿Qué pasa con el psoas ilíaco en la flexión? ¿Sí? Supónganse que tienen que hacer un ejercicio que es elevar, ¿sí? Todo lo que es el miembro inferior para hacer, por ejemplo, abdominales con elevaciones de piernas, un ejemplo. ¿Cómo tenemos que hacer este ejercicio correctamente para que los músculos flexores de la cadera actúen correctamente? En este caso, vamos a ver que el hueso ilíaco va a cumplir una función fundamental, obviamente el fémur también, porque el fémur va a generar un desplazamiento, ¿sí? Desde la cara anterior del muslo, acercándose a la cara anterior del abdomen,
Pero el hueso ilíaco, ¿sí? Y el hueso pubis también en conjunto, el hueso coxal en sí, va a generar un papel importante. ¿Por qué? Porque, ¿sí? El recto del abdomen, en caso de que esté activado en este ejercicio, ¿sí? Lo que va a hacer es traccionar desde el pubis, ¿sí? Hacia la zona superior, y el ilíaco se va a ir hacia la zona posterior para poder estabilizar la pelvis y que el fémur ascienda correctamente y haga una flexión de cadera, ¿sí? Si este abdomen, ¿sí?, está debilitado o no se activa, miren lo que pasa. En esta flecha que está de color rosadito, ¿sí?, el recto del abdomen no está activo, entonces hay un esfuerzo, un sobreesfuerzo de los músculos flexores de la cadera para que el fémur pueda elevarse sobre la pelvis fija, ¿sí? Y la pelvis, ¿sí?, el psoas, ¿sí?, no solo está tratando de estabilizar la pelvis como puede, sino que el hueso ilíaco, en vez de estar estabilizado, como lo vemos en la imagen de arriba, el hueso ilíaco tiende a hacer una inclinación anterior, ¿sí?, o una anteversión. Entonces, esta anteversión de la pelvis, ¿sí?, me permite a mí que yo en realidad tenga que hacer más esfuerzo para elevar el fémur, porque ya los músculos flexores de la cadera están actuando sobre el ilíaco en vez de actuar sobre lo que sería el fémur. Recuerden que hay dos tipos de flexión de cadera, la que es el fémur móvil sobre la pelvis fija y la que es la pelvis móvil sobre el fémur fijo. En este caso, si queremos hacer correctamente el ejercicio, tendríamos que tener el fémur móvil y la pelvis fija o estabilizada por los músculos abdominales, por sobre todas las cosas el recto del abdomen, ¿sí? Entonces, en este caso, si tenemos unos abdominales debilitados o no los activamos correctamente, ¿sí?, vamos a generar una hiperlordosis lumbar y vamos a generar una desestabilización del hueso ilíaco y un esfuerzo flexor mucho mayor para poder elevar el fémur sobre la pelvis fija, ¿sí? Y en cuanto al psoas menor, ¿sí?, no tiene tanta importancia, es más, en el 40% de la población es un músculo que está ausente, ¿sí?, y no tiene tampoco mucha relevancia en lo que es el movimiento de flexión de cadera. El que tiene más relevancia es el psoas mayor. Y según Hochschild, ¿sí?, el psoas ilíaco es el flexor más potente que tiene la articulación de la cadera. Acá les muestro una imagen, esta es el centro de gravedad de la pierna, ¿sí? Acá tenemos la palanca, ¿sí?, acá tenemos el sistema de la fuerza en la inserción, ¿sí?, del psoas, ¿sí?, y la fuerza que tiene que hacer aproximadamente el psoas ilíaco para llegar a una flexión de cadera de la pelvis fija con un fémur móvil, ¿sí? Y acá están, ¿sí?, las zonas de inserción de el psoas y acá del ilíaco, ¿sí?, que las pueden observar bien. Y acá está el centro de fuerza, ¿sí? Este músculo, ¿sí?, es posible diferenciar su fuerza porque incluso puede flexionar a más de 90 grados lo que es el fémur sobre la pelvis, ¿sí? Entonces, este músculo es uno de los más potentes en cuanto a lo que es los agonistas de flexión de cadera. El sartorio, ¿sí? El sartorio, aparte de ser agonista de la flexión, también lo vamos a encontrar en los siguientes videos como principal abductor y también rotador externo. Fíjense las fibras, ¿sí?, cómo se dirigen las fibras desde dentro, ¿sí?, hacia afuera. Por tanto, va a traccionar desde la zona interna y desde la zona del hueso ilíaco para poder elevar el fémur sobre la pelvis o viceversa, la pelvis sobre el fémur fijo. Después tenemos el tensor de la fascia lata, ¿sí?, que es flexor, agonista y también es abductor, así que lo vamos a encontrar otra vez repetido cuando hablemos de abducción de la articulación coxofemoral, ¿sí? Y la tensión, ¿sí?, en sentido inferior a través de la cintilla, ¿sí?, iliotibial, ayuda a estabilizar la rodilla en su cara lateral, ¿sí?, cuando está extendida. Esa es otra de las funciones que va a tener, que es también estabilizador con su cintilla iliotibial. Bien, y Hochschild habla también de lo que es esta cintilla iliotibial, ¿sí?, que desde la parte anterior, ¿sí?,
de lo que sería este músculo, ¿sí? Desde la parte anterior. Y desde la parte posterior que tenemos al músculo glúteo mayor, toda esta zona envuelve al muslo. Fíjense acá que tenemos toda esta zona aponeurótica, ¿sí? Envuelve a lo que sería el muslo, ¿sí? Tanto en la zona de la articulación coxofemoral y también en el descenso del trayecto de lo que es la porción lateral del fémur, ¿sí? Estos van a formar el as iliotibial o la cintilla iliotibial, como dijimos recién, que es una banda de tejido aponeurótico, ¿sí? Que va a llegar a la tibia, ¿sí? Las fibras medias, ¿sí? Se extienden también hasta la zona de la cresta ilíaca, acá las podemos ver, ¿sí? Esta es la cresta ilíaca y esto en color blanco grisáceo es la cintilla iliotibial y la vamos a poner acá. Así la pueden observar bien. Bien, entre el glúteo mayor y entre la porción carnosa del tensor de la fascia lata, ¿sí? A través de sus conexiones, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ser una guía, ¿sí? Para la cabeza femoral y lo que hacen es, como vieron acá en la flecha negra, esta cintilla iliotibial, podemos ver todo por aquí, lo que hace es estabilizar el fémur dentro del acetábulo, ¿sí? Sus fibras discurren de tal manera en la cual van a formar parte de un estabilizador vertical en este caso, porque sus fibras van desde superior a inferior de la cabeza femoral sobre el acetábulo. Después tenemos el recto femoral, que es responsable de 1/3 del momento flexor de cadera, ¿sí? Acuérdense que el psoas ilíaco era el que tenía más fuerza, más potencia. Este va a actuar también, el recto femoral, dentro del 1/3 del momento flexor de cadera, ¿sí? Es un músculo, recuerden, biarticular, así que va a actuar a nivel de lo que es la rodilla como extensor y a su vez flexor de cadera, ¿sí? Bien, vamos a ver la flexión ahora del fémur móvil sobre la pelvis fija. Es la misma imagen que vimos hace un rato para explicar el tema del psoas, ¿sí? Y el recto del abdomen como estabilizador, ¿sí? Se necesita una sinergia. ¿Qué significa sinergia? Una ayuda entre el músculo flexor de la cadera y los músculos abdominales, ¿sí? O sea, los músculos flexores de la cadera, por ejemplo, en este caso tenemos 2 ejemplos dibujados, pero obviamente estamos hablando de todos los flexores de cadera que ya vimos hace un rato en la lista. En este caso tenemos el psoas y el recto femoral. Estos músculos son ayudados para estabilizar la pelvis, para que sea un movimiento armónico y correcto y no generemos una hiperlordosis lumbar en este caso, ¿sí? Entonces necesitamos sí o sí una sinergia o una ayuda de los músculos de la pared abdominal, ¿sí? Un ejemplo de ejercicio es elevación del miembro inferior, ¿sí? Extendido, o sea, con articulación de la rodilla extendida, ¿sí? Y haciendo una flexión de cadera. Este ejercicio necesita sí o sí una estabilidad del recto del abdomen porque si no estaríamos compensando con una hiperlordosis lumbar e incluso eso podría llegar a producir alguna descompensación en el movimiento y eso después desestabilizar toda la cadena mio-osteoarticular, ¿sí? Bueno, entonces, como conclusión, sin un esfuerzo, ¿sí? De estabilización del recto del abdomen, ¿sí? La contracción de la cadera, de la articulación coxofemoral en flexión, se va a malgastar haciendo una inclinación anterior de la pelvis, ¿sí? Porque el pubis no va a estar traccionado por el recto del abdomen, por ende va a tender a descender. Entonces desciende el pubis, se hace una inclinación anterior de la pelvis, entonces aumenta el esfuerzo flexor para que el fémur móvil se movilice sobre la pelvis fija. Bien, después tenemos la flexión de la pelvis móvil sobre el fémur fijo, o sea, al revés de lo que acabamos de ver recién. Recuerden que en la clase anterior, ¿sí? En la parte 3, que habíamos hablado de osteocinemática y artrocinemática de flexión de cadera, habíamos hablado de este tema, que había 2 tipos de flexión de la pelvis, ¿sí? Recuerden que siempre para ver las clases vayan viendo desde la clase 1 y vayan siguiendo porque a veces voy continuando con cosas en las clases siguientes que no vuelvo a decirlas anteriormente. Así no perdemos tiempo y los videos no se hacen tan largos. Muy bien, acá vamos a tener un ejemplo del psoas ilíaco, otra vez, que este músculo lo que genera es una inclinación anterior de la pelvis móvil sobre un fémur fijo, ¿sí?
fíjense cómo las tensiones de este músculo, las contracciones isotónicas concéntricas, generan, ¿sí?, que este hueso se inclina hacia anterior y a su vez es ayudado, ¿sí?, tiene una sinergia posterior con los músculos erectores de la columna lumbar. ¿Por qué? Porque estos músculos lo que hacen es un acercamiento de sus puntos de inserción hacia la columna lumbar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos músculos, ¿sí?, me generan un ascenso, ¿sí?, un ascenso de lo que sería el sacro, ¿sí?, y toda su inserción sobre la columna lumbar. Entonces, este ascenso del sacro a mí me genera una inclinación anterior del hueso coxal, ¿sí? Entonces, a su vez, el psoas ilíaco que tracciona, ¿sí?, hacia inferior y hacia la zona del trocánter menor, donde su inserción en el fémur, ¿sí?, me va a traccionar. Entonces se va a completar la inclinación anterior de la pelvis gracias a estos dos grupos musculares, los flexores de cadera y los extensores de columna lumbar. Acá solo nombramos el psoas, pero recuerden que tenemos el recto anterior y el resto de los músculos que ya mencionamos anteriormente, ¿sí? Entonces, con el fémur fijo, acá dice Neumann que lo que hace el hueso coxal es, mediante su acetabulo, hacer una inclinación anterior, ¿sí?, y gira la pelvis sobre el eje transversal que atraviesa ambas caderas, ¿sí? Transversal, o recuerden también denominado eje latero-lateral, ¿sí? Recuerden que la flexoextensión se realiza en un plano sagital con un eje latero-lateral, transversal o coronal, ¿sí? Una inclinación anterior de la pelvis también me va a conllevar a que si activamos los músculos erectores de la columna lumbar o los extensores de columna lumbar, me va a generar una hiperlordosis. Fíjense acá cómo me genera una hiperlordosis, ¿sí? Y este movimiento me va a sobrecargar las articulaciones cigapofisarias, ¿sí? Acá las estoy remarcando. Fíjense cómo están las articulaciones cigapofisarias entre sí. Bien. Los músculos sinergistas de la flexión, como bien dije hoy, también van a tener un tipo de contracción isotónica concéntrica y son los que me van a ayudar o asistir a los músculos principales de la flexión de cadera. ¿Qué van a hacer en este caso? El aductor corto, segundo aductor, según Neumann, recordemos que acá yo les puse de Capagni y Neumann mezclados, ¿sí? Según Neumann va a ser un sinergista que está en un plano un poquito más profundo. Esto es una vista anterior, por eso yo lo puse con líneas punteadas, porque está por detrás de lo que sería el pectíneo y por detrás de lo que sería el aductor largo, mediano o primer aductor. Acuérdense que tienen tres nomenclaturas, ¿sí? Después tenemos lo que es el músculo grácil y el asa anterior en esta zona de lo que es el glúteo menor y el glúteo medio. Estos músculos lo que van a generar es una sinergia, es decir, van a ayudar, van a asistir a los músculos agonistas de la flexión de la cadera. Y por último, aquí vamos a ver, ¿sí?, un video de una flexión de cadera en simulación 3D. Fíjense, acá tenemos los glúteos, acá tenemos el tensor de la fascia lata, el recto del abdomen, ¿sí? Tenemos acá lo que es el grácil, acá lo que son los aductores, ¿sí? En esta zona tenemos al psoas, ¿sí?, al pectíneo, así que tenemos a todos los amiguitos ahí, algunos agonistas, la mayoría, y vamos a ver que en algunos casos también van a poner algunos sinergistas los simuladores 3D, ¿sí? Pero bueno, en fin, ese es el movimiento en 3D para que lo puedan observar mejor. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video de flexión de cadera. Recuerden que si les gustó la clase pueden compartirlos con sus facu amigos, ¿sí? Darle like al video y comentar qué tal les pareció. Les mando un abrazo muy grande. Cualquier cosa se pasan por mi Instagram. Los espero en una próxima clase.